Los jóvenes van a estar haciendo otro tema muy lindo el que hicieron. Después de la segunda tanda, la segunda después de la publicidad de la radio, van a hacer otro tema los hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, lo que estábamos hablando. En el libro de Proverbios capítulo 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Como les decía al comienzo del programa, que es difícil hacer un programa o hablar de la palabra de Dios en una radio como esta, como Radio Sion, porque es diferente cuando uno... yo recuerdo que hace unos 20 años tenía en una radio secular, y era diferente porque uno predicaba, te llevaba un mensaje evangelístico y bueno, las personas llamaban y algunos se entregaban al Señor, pero acá el mensaje es para todos nuestros hermanos, para aquellos que ya hace años que estamos militando, para aquellos que estamos congregándonos, para aquellos que hace muchos años que estamos en el Evangelio, y podemos ver, porque hay gente que aún nos llaman y nos comentan que se sienten tristes, que están a punto de dejar el camino del Señor por las cosas que pasan en sus iglesias, inclusive llaman a mi domicilio hablando, y está en mí, queridos hermanos, queridos oyentes, el deseo ferviente de ayudarlos a que puedan fortalecerse en la fe que es Cristo Jesús. Yo no puedo condenar a nadie, no me es a mí dada la autoridad para condenar, pero sí para juzgar. Por más que algunos digan, bueno, ¿quién es uno para juzgar? Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos juzgar las malas actitudes. Y hoy por hoy hay muchas cosas que suceden dentro de las iglesias que lamentablemente muchas personas bien intencionadas se están enfriando, se están deslizando de la fe, porque la gente o muchos hermanos en Cristo Jesús fueron confundidos, se deslizaron y están en camino de muerte y no de vida. Como decía también hace un instante, hoy no se habla del arrepentimiento, debemos arrepentirnos de nuestros malos pasos, de los errores que cometemos, tenemos que vivir en santidad. Hace no mucho una jovencita me dijo que su pastor le había dicho que, mejor dicho su apóstol, me cuesta hablar de esto, pero su apóstol le dijo que no tenía que hacer ningún sacrificio porque lo había hecho Jesús en la cruz del Calvario, y que ella podía vivir como quisiera, se podía tomar la libertad de hacer ciertas cosas que no es conveniente para los hijos de Dios. Entonces es tiempo de volver a la fuente, es tiempo de volver a la santidad. Hay un infierno que está ardiendo para los que perdieron el temor a Dios. Es tiempo de tomar esta sabiduría, ¿no?, que dice la palabra de Dios, que falto de sabiduría pídasela a Dios, que la da abundantemente. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros aprendemos a conocer a nuestro Señor y Salvador, lo que a Él le agrada, lo que Él quiere, nosotros comenzamos a tener una vida de inteligencia, comenzamos a actuar con inteligencia. Hay muchas personas que fueron confundidas. No hace mucho nosotros tenemos estudio bíblico aquí, y una persona no hace mucho me dijo: hace 40 años que estoy en el Evangelio y recién ahora estoy entendiendo cosas que antes no entendía. Nosotros muchos hemos crecido en la fe con cosas que no eran las que Dios esperaba de nosotros. Y hoy estamos en tiempos finales. Dios está llamando a una reflexión a su iglesia. Hoy la mesa está servida en los cielos, ya pronto el Señor viene a buscar a su novia, ya pronto Dios viene a buscar a su iglesia. En el libro de Malaquías, esto lo estuvimos compartiendo el día jueves. Nosotros los días jueves tenemos oración aquí, oramos por las peticiones de la radio, por las peticiones de la iglesia. Tenemos los hermanos que muy tempranito en la mañana, ya a las 6:30 de la mañana, ya los hermanos están aquí orando y ayunando, buscando la presencia de Dios. Y después nos reunimos a las 6 de la tarde, terminando el ayuno para los hermanos que así lo hicieron,
y compartimos una palabra que Dios nos da. Justo siempre los jueves el Señor da una palabra nueva, una palabra fresca, que nos alienta, que nos exhorta, que nos hace edificarnos en la fe. Y la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 2 y verso 17, dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y de los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hablaba hace poco, Dios me mostraba la vida de un joven y de toda su familia, y lo que ocurre, que el enemigo está trabajando en esta, o sea, el enemigo hoy por hoy es multifacético, trabaja de diferentes maneras con los hijos de Dios. Tiene un argumento tremendo a su disposición, la mentira, el engaño, la astucia, y lo que ocurre que vieron cuando hay personas que se apartan del camino del Señor o están dentro de las iglesias haciendo maldad o egoísmo, son astutas, no se comprometen, desalientan a otros hermanos que quieren servir a Dios, y uno dice, pero estos están haciendo todo mal y les va bien. O por ejemplo, a veces, como me mostraba Dios en este joven, un hermano que estaba con nosotros en la iglesia, una buena persona, una persona de trabajo, pero lamentablemente se apartó. Hace poco vino a la iglesia, se arrepintió porque se sentía enfermo, Dios hizo la obra en él, se sanó y volvió al mundo secular, y bueno, y la palabra de Dios dice que aquí hay que pisotear la sangre del Cordero. Es tremendo, hermano. Hay personas que se apartan y pisotean la sangre de Jesús. Y lamentablemente, tarde o temprano, eso se paga, lamentablemente. Y una veces las personas que se apartan del camino del Señor por un tiempo, ¿qué ocurre? No se les cae un rayo, no les pasa un camión por arriba, le va todo bien, tienen trabajo, hay salud, y el enemigo los deja, porque hay personas y aún familiares que ven estas personas que le han dado la espalda a Dios, han ofendido a Dios y no pasa nada. Entonces las personas comienzan a decir, ¿de qué me sirve a mí andar afligido? A veces estamos con pruebas, con luchas, con dificultades, y vemos a los pecadores, a aquellos que se confrontan a Dios, que le dan la espalda a Dios y nada sucede. Y eso es lo que muchas personas lo toman como decir, bueno, para estar así como estoy y que hace todo mal, prefiero estar como está que por lo menos no estoy tan afligido. Pero eso es una obra de Satanás para que las personas vean que los que no tienen temor de Dios no les pasa nada. Y no es mi deseo, yo creo que no es el deseo de ningún hermano bien intencionado de esperar que a aquellas personas les vaya mal o tengan alguna desgracia, pero debemos advertirles que con Dios no se juega y que el enemigo no toma ventaja en esto porque lo está usando de esta manera, para que la gente siga perdiéndole el temor a Dios. Y yo no estoy hablando del temor a Dios que paraliza, yo estoy hablando del respeto que se le debe tener a Dios. Hoy las personas en las iglesias se visten de cualquier manera, con pantalones ajustados, a veces los jóvenes de la música están con lentes ahumados tocando, sin corbata, con desprendido la camisa, en fin, tantas cosas que se hacen han perdido el respeto a Dios, han perdido la santidad de la casa de Dios. No hay santidad en la casa de Dios. No digo en todas, porque afortunadamente todavía hay iglesias que guardan este mandato divino de Dios, honrar a Dios con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de andar, honrar a Dios con nuestros bienes, pero no como se ha interpretado honrar a Dios con nuestros bienes para que nos den dinero o favorezcan a los pastores o a quien sea que esté al frente de la iglesia. Honrar a Dios con nuestros bienes es que la gente pueda ver de qué manera vivimos, para que la gente diga, tiene un Dios que lo bendice, ¿no? Honrar, que nosotros podamos caminar y ser
ejemplo para aquellas personas que están sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y dice la palabra de Dios para aquellos, ¿no?, que dicen que bueno, es de balde andar afligidos, y Dios dice que, acá la palabra dice que Él se ha cansado, ¿no? Se ha cansado de escuchar estas cosas. Y miren lo que dice en el libro también de Malaquías, capítulo 3 y verso 16. Pero antes yo no sé si, antes de seguir con la palabra del día de hoy, me gustaría que el hermano Jonathan y mi hermano Isaac, si tienen ya el otro tema, si lo pueden hacer, lo quieren hacer. Bueno, acá me están diciendo que no. Bueno, entonces vamos a cortar un poquito y ya volvemos entonces.